Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por estar acá con ustedes para compartir nuevamente el mensaje de la palabra del Señor. El texto bíblico que hoy vamos a considerar está ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo leemos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La segunda epístola que se menciona acá en la estructura del canon neotestamentario no es realmente la segunda epístola, porque de acuerdo a las investigaciones de los críticos, de los estudiosos de la crítica textual, que es una ciencia bíblica que se preocupa de averiguar y de investigar la historicidad, el estilo de escritura, el género, las características propias del texto y quiénes serían en este caso los receptores de esta epístola. Al respecto podemos considerar que los autores coinciden en que el apóstol Pablo escribió 4 epístolas a la iglesia de Corinto, de las cuales nosotros tenemos en nuestro canon 2, aunque hay otras que están insertas, pero en concreto, de acuerdo al canon neotestamentario que tiene la Reina Valera, esta vendría a ser una de las epístolas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Ahora, en relación a la epístola misma, se dice que había un grupo de creyentes, no solamente creyentes en el Señor, sino que también judíos que andaban por muchos lugares desacreditando, en este caso, la autoridad apostólica que tenía el apóstol Pablo. Y al mismo tiempo Pablo escribe en esta epístola una de las acciones más demostrativas de su carácter apostólico. Se dice que también esta epístola sería un relato descriptivo, biográfico acerca de la personalidad del apóstol Pablo. Por lo tanto, en ese contexto, las epístolas de 2 de Corintios se le llama la epístola de la biografía paulina. Otros también le llaman como la epístola de la reconciliación, ya que Pablo escribe una de las epístolas severas que aparece inserta acá en 1 de Corintios, en el capítulo 7, donde tiene que Pablo enfrentar algunas situaciones fuertes, dolorosas y críticas que estaban ocurriendo allí en la iglesia de Corinto. Ahora, en este saludo apostólico, el apóstol Pablo destaca algunas características que están en el texto epistolar. En primer lugar, él habla sobre la voluntad de Dios. Entendamos, hermanos, de que Dios es soberano. Cuando decimos que es soberano, estamos diciendo que Dios toma decisiones sin ver algunos elementos privativos de los hombres. Y cada vez que Dios toma una decisión, no encontramos ninguna inferencia o alguna presión, en este caso, de alguien que uno pudiera decir como los hombres acá toman decisiones. Nosotros los seres humanos tomamos decisiones analizando las personas, si acaso van a ser fieles, si son confiables, si nos conviene o no esta amistad u otra. En cambio el Señor, cada vez que toma una decisión, es una decisión santa, sagrada y perfecta. Por otro lado, el apóstol Pablo también va a mostrarnos de que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es buena. Estos 3 vocablos aparecen allí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y si miramos un poco con detención en la sintaxis griega, el autor utiliza las siguientes palabras. En cuanto a la voluntad de Dios, que es buena, el vocablo griego es agathos, y significa que la voluntad de Dios reveladas en las Escrituras hace bien a las personas cuando esto las ponen en ejercicio. Por ejemplo, hace bien decir la verdad, hace mal decir mentiras, hace bien trabajar, pero hace mal no trabajar. Hace bien amar a las personas, pero hace mal odiar a las personas. No es bueno amar, no estoy diciendo que en este caso es bueno el amor de Dios, pero el odio trae rencillas y conflictos, y de ahí que tenemos que relacionarnos adecuadamente cuando hablamos del amor de Dios. Pero la voluntad de Dios en este caso hace bien cuando nosotros la ejecutamos. Hace bien orar, por ejemplo. Hace mal no orar.
hace bien leer las escrituras, hace mal no leer las escrituras. Entonces, cuando Pablo habla de que la voluntad es buena, significa que cuando la ponemos en práctica, nos hace bien. En segundo lugar, dice que es agradable. Esta palabra en el griego chara significa que produce satisfacción, que produce gozo, que produce contentamiento, que es agradable, que es satisfactorio y que el único beneficiado que cuando hacemos la voluntad de Dios es la misma persona. Trae gozo, trae alegría, trae contentamiento. Y en tercer lugar, tiene que ver con que la voluntad de Dios es perfecta. Significa que en Dios no hay error. La palabra error, dentro de sus variantes, podría ser amartía o pecado. Y no encontramos en la Biblia ningún hecho que uno pueda decir que Dios se equivocó, sino que todos los actos de Dios son perfectos. En segundo lugar, otra de las características que se habla de esta epístola o el saludo apostólico es que esta epístola está dirigida a la iglesia. Pablo dice ahí que la iglesia es de Dios. Interesante que Pablo se refiere acá de que la iglesia no es una institución que alguien pudiera formar por su propia iniciativa, o como un partido político o un grupo empresarial o un grupo de individuos que son independientes o cerrados o herméticos, que solo de ellos son pertenecientes a. Pero la palabra del Señor, dice Pablo, que la iglesia es de Dios. Esto concuerda muy bien allí en Mateo 16, 18, cuando el Señor Jesús dice que Él va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que la iglesia es indestructible. Mis queridos hermanos y amigos, la única institución que va a permanecer por los siglos de los siglos es la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Entonces, si hay algo que es honroso para el hombre, en este caso es pertenecer a la iglesia del Señor, entrar a la iglesia del Señor, convertirse a la iglesia del Señor, rendirse a la iglesia del Señor, porque es la única institución que permanecerá por los siglos de los siglos y que el Señor Jesucristo un día va a venir a buscarla para estar con ella para siempre. Entonces, la iglesia es de Dios. Y en tercer lugar, Dios es presentado acá como el Dios Todopoderoso que da gracia. Gracia significa que Dios siempre está manifestando su favor, siempre está manifestando sus dones y entregando actos y hechos concretos para beneficiar a las personas. Como también usa la expresión que Dios da paz. Cuando dos romanos o griegos se encontraban, normalmente ellos se decían que la gracia de Dios esté con ellos. Pero ellos no estaban pensando en la gracia del Dios Todopoderoso, sino en los múltiples dioses y deidades que ellos tenían. Cuando dos judíos se encontraban entre ellos, o israelitas se encontraban, ellos decían paz a vosotros, o shalom. Esta paz se refiere a la paz de Jesús. Entonces, en Dios está la paz. La única paz verdadera que puede inundar nuestros corazones, a pesar de todas las ambivalencias humanas, es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y además Pablo también dice que Dios es el Padre de los creyentes. Es muy importante esta expresión. Y finalmente dice que Jesucristo es el Señor. Concluimos diciendo que en el saludo o en la presentación apostólica del apóstol Pablo de 2 de Corintios, él pretende destacar la voluntad de Dios, que la iglesia es el Señor y que Dios es la fuente de todo bien para los creyentes. Mis queridos amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias.